Buen día, maestros queridos. ¿Cómo les va? ¿Cómo están, pedacitos de yo? Bueno, vamos a seguir con los miedos. ¿Vieron el primero que se refería al miedo a la muerte? Y aclaré ahí que en realidad es la base de todos los miedos, la importancia de desarrollar un camino de conciencia que te lleva a la certeza, no al convencimiento de que nunca moriste, de que no podés morir, que siempre estuviste acá, que siempre estás acá, y que por lo tanto tu mayor parte nunca ha nacido. Es decir, lo digo muchas veces esta frase y sé que no es comprendida, pero en realidad un camino de conciencia te lleva a la certeza de que nunca vas a morir y que por lo tanto no es posible que hayas nacido tampoco. Pero es largo y hay que vivirlo más que escucharlo. No sirve solo escucharlo. Un camino de conciencia se hace, como digo siempre, en cosas tan simples como la natación. Te das cuenta que no la podés aprender en videos o leyendo. Te tenés que tirar al agua. Y Humano Puente tiene todas las vías para que te tires al agua, tanto siendo consultor como yendo a consulta. Esas son las maneras de tirarse al agua en la vida. Vamos al miedo número 2. Y es el miedo a la pérdida de autonomía. Miedo a la pérdida de autonomía. Perdona el ruido, que hay obras acá cerca. ¿Y a qué se refiere el miedo a la pérdida de autonomía? El miedo a la pérdida de autonomía lo podemos ver desde dos lados, y los dos lados son biológicos. 100% biológico. Porque el miedo solamente existe en el ámbito biológico. No hay miedo en la conciencia. De modo que todo miedo es biológico, todo miedo es un recuerdo. Los humanos tenemos un balance de miedo, como mencioné en el video anterior, donde hablé de la muerte que está detrás de todos los miedos. Y digamos que tenemos un desarrollo, una evolución, una evolución psíquica también que nos ha ayudado, así como tenemos defensas para determinadas bacterias con las que convivimos a lo largo de milenios y de virus y hoy forman parte de nuestro ADN. Hay una escala de miedos que forma parte de nuestra evolución y que la llevamos y la podemos gestionar normalmente. Pero a veces esos miedos sobrepasan determinada barrera. Es a esos miedos a los que me estoy refiriendo en este video en esta serie de videos que tienen la intención de llevar un poco de paz a quienes se ven sobrepasados por algunos miedos. Por eso hablé del miedo a la muerte en el anterior y aquí hablo de la pérdida de autonomía. Pero la pérdida de autonomía, viéndola desde lo biológico, hay que analizarla desde dos lugares. Se puede analizar inclusive de más lugares, pero veamos dos. La primera, la pérdida de la autonomía como procurador de lo propio para sobrevivir. Es decir, yo puedo ser autónomo para procurarme el alimento, para procurarme el abrigo, para procurarme la vivienda, el acceso a la salud. Eso es una autonomía que es económica, que tiene que ver mucho con lo material y que no hay que minimizarla. Como ven, Humano Puente tiene toda una rama que es la decodificación de las empresas y la economía, con consultores certificados y especializados en ese tema particular, porque como ven, forma parte del miedo número 2 de las personas. Y además está relacionado con el miedo número 1, porque la pérdida de autonomía la tenemos totalmente relacionada en este sentido, en el de ser el autoproveedor y de ser el proveedor de lo que me compete a mí como proveedor, que cuál es la generación siguiente. En ese sentido, en la pérdida de la autonomía es muy, muy importante. Anoche me gusta ver historias de personas que se han sabido construir y reconstruir, y veía el caso de un empresario que a los 40 años había renunciado a su trabajo porque estaba seguro, 45 años, estaba seguro que él quería tener su propia empresa. Hoy es una persona exitosa, la empresa es muy conocida, pero estuvo 4 meses deprimido, tirado en el piso y llorando y ese tipo de cosas, porque había perdido su autonomía, su capacidad de alimentar a su familia, a él, pensaba que había cometido un error, todo ese tipo de cosas. Es un miedo muy grande el de la pérdida de autonomía, y es, por ejemplo, el miedo a quedarse sin trabajo, el miedo a perder el capital, el miedo a estas cosas. ¿Qué origen tiene? 100% biológico. El león o el macho de la especie que sea que no cazaba,
automáticamente era reemplazado por otro macho, dejado afuera y perdía todo. Y en este nexo, en esto del mal procurador, que va a aparecer otro y que va a proveer, es el juego de la naturaleza y es perfecto, en el ser humano lo tenemos a ese miedo, y a un hombre, por ejemplo, cuando siente que no está proveyendo lo que tiene que proveer, que no es autónomo, si está polarizado en su hemisferio correspondiente y todo está más o menos en orden ahí, le puede provocar un miedo enorme a ser desplazado, a que otro macho le saque el lugar, a que sea desterrado por la familia, igual que aquel miedo biológico del macho que no podía cazar o que tenía algún impedimento, que forma parte de uno de los miedos que vamos a ver más adelante, que es el miedo a la mutilación, y ese lo vamos a ver en otro de los videos. Pero la segunda parte de la autonomía, de este miedo a la pérdida de autonomía, tiene que ver con otro lado de esto. Te puede pasar por lo económico o te puede pasar directamente por el espacio autónomo. Hay un espacio que es de todos los humanos y que inclusive se ve reflejado en conflictos como la anemia, donde no tengo un espacio para mí en la familia, siento que sobro en esta familia. Es una de las miradas de la anemia y eso se explica en la apertura para consultores. Y creo que ya está en Genúa la conferencia de anemia profunda. Ya grabada, ya sé que está, pero no sé si está subida. Pero es el miedo a que irrumpan en tu espacio. A esa autonomía se refiere también este miedo. Miedo a la pérdida de autonomía en sí, como la invasión en el territorio. Y es tan fuerte ese miedo que hemos desarrollado a lo largo de la evolución toda una serie de mecanismos en la corteza cerebral que, por ejemplo, en esta zona, donde tenemos la zona de la laringe y la zona de los bronquios, esos están relacionados y gestionan los conflictos de amenaza en el territorio, de invasión en el territorio. Los conflictos cardíacos son todos conflictos de pérdida de territorio, es decir, en nuestra biología tenemos anclados esos miedos que son una especie de guardianes. El miedo a eso es precisamente lo que te permite sobrevivir. Si no tuvieras ese miedo biológico, no tendrías las precauciones para que eso no suceda y por lo tanto tendrías mayor riesgo de que eso suceda. Desde el punto de vista biológico, desde la conciencia funciona diferente. ¿Está bien? Entonces el miedo en principio es un mecanismo que nos ha permitido llegar hasta acá, sobrevivir, como el miedo que hace hoy que antes de cruzar la calle mires para los dos lados, totalmente gestionado desde el hemisferio izquierdo, del hemisferio del tiempo secuencial, desde la existencia del otro y del peligro de supervivencia. Entonces, tanto este miedo a ser invadido en su territorio, como el miedo a la pérdida de materiales, a la pérdida de bienes, al no poder proveer a los cachorros y a la familia, son miedos biológicos. Y de vuelta, las memorias son las que te van a decir cuán activas están en base a cuán grande es tu miedo en ese sentido. Por ejemplo, tengo miedo todo el tiempo de quedarme sin trabajo y no poder proveerle a mis hijos X cosas. Miedo bastante común, ¿ok? Pero en algunos casos un miedo desesperante que ya se convierte en una fobia o se convierte en una especie de algo incontrolable, una obsesión. En esos casos lo que hay activas son las memorias de vuelta, tanto de útero como anteriores, como ancestrales o de la primera infancia, porque eso ya ocurrió. El ser humano a nivel biológico tiene todos sus miedos y todos los miedos biológicos están basados en historias que ya ocurrieron. Todo miedo biológico, todo miedo es biológico y todo miedo biológico es por un recuerdo que hay en el inconsciente. Si el recuerdo es muy fuerte, el miedo es muy fuerte. Si no se ha trabajado eso y está muy activo, el miedo es muy fuerte. Para trabajar todos esos miedos, repito, está la consulta en Bioexistencia Consciente y los consultores que encontrás en humanopuente.com. Fíjate que siempre digan actualizado este año 2023 o el año anterior, 2022, y si ves este video más adelante, siempre fíjate que sea actualizado el año en curso o el año anterior, pero de todos modos en un tiempo solo vas a encontrar en el listado a los que están actualizados. Así que no es necesario seguir haciendo esta aclaración. Bueno, un abrazo grande, los quiero y seguimos con el listado de miedos, ya vimos 2, y nos faltan otros 3. Un abrazo.